¿Qué tal, chicos? Buenos días. Voy a compartir la información. Ok, vamos a empezar con petroquímica. Recuerden que les comentaba acerca de algunos petroquímicos básicos que se obtienen por la industria petroquímica, y estos son compuestos que son derivados del petróleo a través de una reacción química, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos es que en el caso de los hidrocarburos lineales tenemos al metano, al etileno, al propileno, 1-buteno, 2-buteno y el butadieno. Estos 6 compuestos son petroquímicos básicos sumamente importantes, a partir de los cuales se obtienen otros productos, eh, bueno, necesarios para la síntesis de 100,000 productos que hoy tenemos en la vida cotidiana, ¿sale? Pero todo inicia a partir de estos 6 productos o compuestos químicos. Entonces, en el caso de los compuestos aromáticos, tenemos al benceno, al tolueno, al paraxileno, ortoxileno y el metacileno, ¿sale? Estos son los compuestos aromáticos que son y petroquímicos básicos, con los cuales a partir de ahí se pueden obtener espumas, se puede obtener el unicel, se pueden obtener barnices, y bueno, una infinidad de productos que nosotros usamos, y también productos para laboratorio o la investigación científica. Por ejemplo, en el caso de algunos aceites, en el caso también gel que se les ponen a las juntas cuando nosotros tenemos algún material de laboratorio. Todos estos productos sintéticos provenientes de estos petroquímicos básicos. Bien, estas son las estructuras de los petroquímicos básicos. El metano, un carbono con 4 hidrógenos, es el más pequeño de los hidrocarburos. Cuando aumentamos otro carbono, tenemos al etileno con un doble enlace, CH2CH2, el propeno, CH3CH, CH2, también llamado propileno, 1-buteno, vamos aumentando los carbonos, CH2, doble enlace, CH, CH2, CH3, 2-buteno, CH3, CH, doble enlace, CH, CH3, y el 1,3-butadieno. Si se dan cuenta, el doble enlace está en el carbono 1 y hasta el carbono 3 se presenta el otro doble enlace. Por eso es que se llama 1,3-butadieno. Di, a partir de que hay dos dobles enlaces, di-eno, ¿ok? Y bueno, nos indica entonces al principio la posición donde están los alquenos, en el 1 y en el 3, y la raíz que es de 4, que es buta, dieno, dos dobles enlaces. Nos seguimos con el benceno, el tolueno, el ortoxileno, el metacileno y el paraxileno. ¿Cómo se obtienen estos petroquímicos básicos? Bueno, en el caso del eteno o el etileno se obtiene a partir de una técnica llamada desintegración con vapor del etano, en el cual nosotros calentamos el compuesto etano, que es el gas, se calienta y posteriormente se obtiene el doble enlace perteneciente al etileno, ¿sale? Y se libera 2 hidrógenos. Si se pueden dar cuenta, si aquí teníamos 3 hidrógenos, aquí también teníamos 3 hidrógenos. Cada uno de ellos, cada uno de estos carbonos pierde un hidrógeno, los cuales forman un subproducto de hidrógeno. Pierden esos hidrógenos para formar con esos electrones el doble enlace. En el caso del propileno, ¿cómo se obtiene el propileno? Cuando tenemos una estructura de esta forma, que sería el 2,2,3,3 tetrametilbutano, esta estructura lo vamos a calentar y por medio de un catalizador se obtiene también este gas propileno, ajá, o el propeno, y también obtenemos un butano. A esto se le llama desintegración catalítica. Por medio de un catalizador, nosotros rompemos la molécula para obtener productos de más o mayor valor agregado. En el caso del propileno y el buteno, pues son
compuestos importantes para desarrollar o sintetizar polímeros. Pero a partir de esta molécula, eso es lo que hace también la industria petroquímica, rompe la molécula para obtener estos compuestos. Posteriormente tenemos al butano, en el cual, por medio también de un catalizador de cromo y aluminio, podemos obtener el 1,3 butadieno con 2 moléculas de hidrógeno. Esto también se realiza por medio de desintegración catalítica y térmica. Ahora nos vamos en el caso del benceno. ¿Cómo se obtiene el benceno? Esto lo obtenemos a partir de un compuesto, el que estamos viendo aquí a la izquierda, en la cual lo único que le hace falta son los, como pueden ver, los 3 dobles enlaces para formar el benceno. Este compuesto no es el mismo que este compuesto, debido a que tenemos aquí una omisión de los 3 dobles enlaces al interior del anillo, pero en este caso tenemos aquí los 3 dobles enlaces para formar entonces el tolueno, ¿sale? Entonces, este se obtiene por una refinación catalítica llamada BTX, y esto lo obtenemos de la nafta pesada. Recuerden lo que les comentaba de el tipo de petróleo, clasificación del petróleo nafténico, en la cual tenemos muchos compuestos cíclicos y muchos de ellos son de este tipo, y por medio de esta técnica llamada BTX podemos obtener compuestos aromáticos bencénicos, pero vean la presión a la cual lo estamos obteniendo, que son 300 libras por sobre pulgada cuadrada, y esto es a grandes presiones y a muy altas temperaturas, 560 grados centígrados por medio de catalizadores, por lo cual obtener estos compuestos pues no es algo barato. Dejen algo más grande la pantalla. Les vuelvo a colocar aquí las reacciones para que las puedan checar. Muy bien. Esta es la cadena petroquímica. Entra el petróleo crudo por medio de una destilación atmosférica. Unos parte se va al residuo. Pero vean lo interesante, la otra parte se va como fracción de naftas. Y a partir de aquí, a partir de esta desintegración térmica de la nafta, podemos obtener etileno, propileno y butileno, ¿sale? Pero por medio de la reformación catalítica, que es los compuestos aromáticos, mediante la reformación BTX, obtenemos al benceno y obtenemos también al tolueno. También podemos obtener compuestos como el petroquímico básico paraxileno, ortoxileno. Estas son las cadenas o el diagrama de proceso por el cual obtenemos los petroquímicos básicos. Una vez que se tiene, por ejemplo, la destilación al vacío, el gasóleo, a partir de la desintegración catalítica, podemos obtener al propileno y al butileno, ¿sale? Entonces son 3 procesos principales: desintegración térmica, reformación catalítica y desintegración catalítica. En el caso de la reformación catalítica es prácticamente colocar dobles enlaces o formar dobles enlaces, y en la desintegración es el rompimiento de la estructura molecular en un compuesto químico que venga del petróleo. Entonces, desintegración es rompimiento, reformación es formar o agregar dobles enlaces. ¿Sale? Muy bien. Bueno, vamos a ver parte de la nomenclatura de los hidrocarburos, que es parte también de las actividades. Tenemos compuestos orgánicos cuyas moléculas solo contienen átomos de hidrógeno y carbono. A esto lo llamaron hidrocarburos. Como pueden ver, podemos tener de diferentes tipos. Algunas cadenas son más largas, algunas cadenas son más cortas. Algunas cadenas tienen ramificaciones, algunos son cíclicos. Todo esto es el tipo de clasificación que ustedes ya ubicaron en la sesión de ayer en su actividad. Ahora vamos a empezar primeramente con las características del átomo de carbono.
El átomo de carbono tiene un número atómico de 6, una masa atómica de 12. El número de electrones de valencia que tiene el átomo de carbono es 4, es decir, en su última capa de valencia, con los cuales puede formar enlaces, solamente son 4 electrones. La electronegatividad es 2.5 y bueno, su energía de ionización, es decir, la energía necesaria para quitarle un electrón es de 1090. Comparados a otros elementos, es una energía bastante alta. ¿Qué significa eso? Que es casi imposible quitarle un electrón de esos 4 al carbono, ¿sale? Lo que va a hacer es compartirlos. Ahorita vamos a ver. Entonces, energía de enlace carbono-carbono, el rompimiento de este enlace carbono-carbono tiene una energía de 356 kilojoules sobre mol. También es una energía bastante alta, lo que nos da idea de que si no se rompe fácilmente un enlace entre carbono y carbono, esto llegan a ser compuestos bastante estables, ¿ok? No son inestables los compuestos de carbono, son bastante estables. Si no, imagínense, nosotros pues principalmente estamos formados por este elemento, carbono, y bueno, si fuera un enlace bastante reactivo, pues estaríamos en una generación espontánea, perdón, una combustión espontánea constantemente, ¿verdad? Entonces, energía de enlace del carbono-hidrógeno es 414 kilojoules sobre mol, tanta más energía se necesita para romper el carbono-hidrógeno, por lo cual también nos muestra la estabilidad de este enlace. Esas son las características. Eh, lo que les comentaba para sumar las masas, nosotros siempre tenemos que hacerlo con el número más grande. El número atómico es, en este caso, 6, que nos indica el número de protones que tiene el núcleo de este elemento. Y la masa relativa o masa atómica, que es la suma de los protones más los neutrones, es 12. Por lo tanto, nosotros consideramos completa la masa cuando tenemos la suma de protones más neutrones, ¿sale? Los electrones no cuentan en la masa porque son infinitamente más pequeños que los protones y los neutrones, ¿sale? Entonces no se cuentan, son despreciables, su masa es despreciable. Este es el diagrama de Lewis para el carbono. Aquí tenemos nuestros 4 electrones. Bien, el enlace del metano, en el caso del metano, el compuesto más chico de los hidrocarburos, no es un enlace iónico, debido a que el carbono requiere mucha energía para quitarle esos electrones, como les venía comentando. Ya sea que lo gane o lo pierdan, se requiere bastante energía. Entonces, eh, mm, los compuestos, los elementos químicos, siempre buscan la menor energía. Prácticamente la materia siempre busca tener la menor energía porque eso le da estabilidad, ¿sale? Entonces, cuando tenemos 4 enlaces, se está cumpliendo la regla del octeto, que indica que un compuesto debe tener 8 enlaces, perdón, 4 enlaces, 8 electrones en su capa de valencia para poder ser estable, ¿sale? Entonces se gana estabilidad cuando se tienen 8 electrones en la capa de valencia de ese elemento. ¿Cómo lo hace? Bueno, compartiendo sus electrones con otro elemento, en el caso del hidrógeno, que comparte su único electrón, y podemos formar 4 enlaces, y en este caso ya tendríamos los 8 enlaces en la capa de valencia, lo cual nos daría la estabilidad buscada. Entonces se dice que el carbono es tetravalente. ¿Esto qué significa? Que el carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces con esos 4 electrones, ¿vale? Los enlaces covalentes en moléculas son representados utilizando estructuras de Lewis o estructuras electrón-punto. Eso es una representación. No significa que este palito exista físicamente, es una representación, solamente es un modelo para indicar que el carbono se une con el hidrógeno. Lo podemos hacer con electrón punto o lo podemos hacer con la representación de una línea. Que esas son las estructuras de Kekulé, enlace línea, y las estructuras de Lewis en electrón punto. Y bueno, aquí se muestran los 4 enlaces. Cada enlace, cada rayita, representa 2 electrones, en este caso entre carbono e hidrógeno. Cuando ustedes vean cada una rayita así,
es la representación de los dos electrones. Entonces, el carbono, como les comentaba, forma 4 enlaces covalentes. Covalentes porque comparten la valencia, comparten el orbital en donde se ponen los electrones. Y como pueden ver, estas pues son, como les venía diciendo, ¿no? Son distintas representaciones. Y recuerden, la concatenación es un concepto que se va a preguntar en examen. Es la capacidad de formar enlaces entre sí y con otros elementos, principalmente con el hidrógeno y entre sí, entre carbono y carbono. Entonces, para los que todavía no lo han ubicado, tenemos el enlace sencillo, solamente es una línea, enlace doble, que son 2 líneas, y enlace triple entre carbono y carbono, que son las 3 líneas, ¿sale? En este caso aquí tendremos 6 electrones, 4 electrones y 2 electrones. Bien, ayer estuvieron haciendo esta clasificación de los hidrocarburos. Y bueno, les pongo algunos ejemplos. En el caso de los hidrocarburos acíclicos saturados, que son lineales, podemos tener aquí al propano, si se pueden dar cuenta, son carbonos enlazados entre carbono y carbono y su estructura es una estructura lineal, ¿vale? En el caso de un hidrocarburo, ya sea que lo llamen acíclico o alifático, exactamente lo mismo, podemos obtener los alifáticos acíclicos saturados, es decir, que no hay dobles ni triples enlaces, y estos serían los arborescentes. ¿Qué significa arborescente? Que tiene una ramificación que sale de una cadena principal, ¿vale? Entonces tenemos aquí al compuesto lineal y si sale una ramificación, lo llamamos arborescente. Esta que estoy señalando es una ramificación que sale de una cadena principal. ¿Cómo identificamos esa cadena principal? Cuando tenemos carbonos o la cadena continua de carbonos enlazados entre sí más larga, a eso lo llamamos cadena principal, ¿vale? Y todo lo que salga, todos los carbonos que salgan de esa cadena principal, lo llamamos ramificaciones. Por lo tanto, cuando tenemos ese tipo de compuestos, estos son acíclicos saturados arborescentes. Y los acíclicos no saturados lineales es cuando tenemos dobles enlaces, no saturados o insaturaciones, tenemos dobles enlaces y lo podemos tener también de la misma forma arborescentes, solamente que con la característica que vamos a tener un doble enlace. En el caso de los cíclicos, ya sea que tengamos heterocíclicos saturados o heterocíclicos no saturados. Esto creo que no se los preguntaban. Bueno, estos son compuestos o de la química orgánica heterocíclica. Hetero significa que tenemos en vez de carbono, podemos tener un elemento como el oxígeno o un elemento como el nitrógeno. Entonces esto ya nos da una nueva visión y nuevos compuestos para la química orgánica. En el caso de los homocíclicos, podemos tener los acíclicos saturados, alicíclicos, que es la formación de ciclos. Esto lo obtenemos por medio de hacer un ciclo. Y vean, podemos obtenerlo como saturados simples, es decir, sin dobles enlaces ni triples enlaces, o arborescentes también. Los ciclos pueden tener arborescencia. Y podemos tener un ciclo con doble enlace y un ciclo con doble enlace arborescente, ¿sale? Prácticamente estas 4 serían la clasificación que nosotros necesitamos conocer. Saturado lineal, saturado arborescente, insaturado lineal, insaturado arborescente. Cíclico simple, cíclico arborescente y cíclico no saturado simple y cíclico no saturado arborescente. ¿Vale? Bueno, rápidamente en este caso sería, si yo les pongo en el examen, este ciclo, ¿qué me dirían ustedes? Sería un compuesto cíclico no saturado, sencillo, ¿verdad? Sin arborescencia.
Aquí sería un compuesto lineal, insaturado, y no arborescente. Compuesto lineal, arborescente, o compuesto arborescente, sin saturaciones, es decir, no saturado. ¿Ok? Y así pueden seguir con cada uno de ellos, identificándolos, de tal forma que se vuelvan expertos en identificar hidrocarburos. Bien, vamos a ver la nomenclatura de los alcanos acíclicos lineales. Para la nomenclatura, vamos a primeramente empezar con esta parte, que son los prefijos. Los prefijos, hay prefijos para indicar el número de carbonos. Por ejemplo, en el caso que tengamos un solo carbono, el prefijo sería met. En el caso de tener dos carbonos, el prefijo es et. En el caso de tener tres carbonos, el prefijo va a ser prop. Cuatro carbonos but, y así nos seguimos. Con pent para 5, ex 6, ep 7, oct 8, non 9 y dec 10. Este es el prefijo. Ahora, si nosotros vamos al sufijo, es decir, lo que sigue después del prefijo, vamos a indicar, en el caso, por ejemplo, de ano, indicamos al compuesto que es un alcano. Si es eno, el compuesto lo indicamos como un alqueno, un doble enlace entre carbono y carbono, y ino para un compuesto que es un triple enlace entre carbono y carbono, que sería un alquino. Entonces tenemos la suma entre prefijo, número de átomos de carbono, y el sufijo, ya sería la naturaleza del hidrocarburo, ya sea un alcano, alqueno o alquino. Ejemplo, si nosotros tenemos este, ¿cómo lo llamarían? Entre carbono y carbono. Su prefijo es et y es un alcano. Entonces este sería el etano. Y ya junto sería el etano. Aquí está. Sería entonces etano. El etano. En el caso de este, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, por lo cual en 8 carbonos tenemos el prefijo oct y el sufijo ano. Entonces estaríamos formando el octano. ¿Vale? Bueno, déjenme ver. Aquí hay ejemplos del propano, butano, pentano, y así nos seguimos. Esto se puede alargar hasta 100 y 1000, etcétera, pero bueno, nosotros nada, vamos a llegar prácticamente al 10, al decano, y solamente hay que ir cambiando la raíz, que sería el prefijo. Bueno, aquí vamos a estar usando este tipo de estructuras. Realmente a mí me gusta utilizar la fórmula de esqueleto para representar a los hidrocarburos, pero esos son los 4 tipos de estructuras que se necesitan para representar a los hidrocarburos. Tenemos la fórmula estructural o desarrollada, en la cual desarrollamos todos los enlaces o mostramos los enlaces entre carbono y carbono e hidrógeno. La fórmula semidesarrollada, que solamente mostramos los enlaces entre carbono y carbono. La fórmula condensada, que en este caso no mostramos los enlaces. Y la fórmula de esqueleto, que es la representación de mostrar la manera en que los átomos de un carbono de una molécula están conectados y arreglados en el espacio. Este tipo de fórmulas la utilizo más porque lo que me interesa es que ustedes puedan apreciar más la estructura y mm, cómo se dispone en el espacio, ¿vale? Para que ustedes pudieran hacer predicciones. Entonces, esta es la que más vamos a utilizar. En este caso son el mismo tipo de número de carbonos e hidrógenos. En un extremo tenemos al carbono con sus 3 hidrógenos, aunque está oculto, pero ustedes saben que este extremo es este extremo de aquí. El ángulo vendría a ser lo que está aquí en medio, CH2. Esto sería el ángulo, CH2. Y CH3, el otro extremo sería con este extremo. Bueno, esto ya lo hicimos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de compuestos? ¿Cómo lo nombramos?
Para esto voy a parar tantito aquí la presentación y nos vamos a ir aquí a esta página. Les recomiendo esta página. Le ponen químicaorgánica.org y esta página trae toda la nomenclatura. De aquí pueden ustedes revisar la nomenclatura. Entonces, la nomenclatura de alcanos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para la nomenclatura de alcanos? Se elige como cadena principal la de mayor longitud. Si dos cadenas tienen la misma longitud, se toma como principal la más ramificada. En el caso de un alcano que tiene ramificación, vamos a tomar la cadena continua de carbonos lineal más larga. En el caso sería esta, como está aquí mostrada, del 1 al 8. Y posteriormente observamos que en el carbono 3 sale la primera ramificación. ¿Cuántos carbonos tiene esa ramificación? Tiene solo un carbono. ¿Ok? Entonces, al tener solo un carbono, su raíz sería la misma, met, pero terminación con il, porque estamos hablando de una ramificación alquílica. Entonces, es met y su terminación es il para las ramificaciones, ¿sale? Entonces, en el caso que tengamos 3 y 6, sería un dimetil, porque estamos hablando de la misma ramificación, mismo número de carbonos, ¿sale? Entonces, el 3,6 dimetil, dos metiles, y finalmente terminamos con la cadena más larga que es octano, ¿sale? Así se nombra un hidrocarburo arborescente. Otro ejemplo, en el caso de que tengamos este compuesto, tenemos en la posición 2 un metil, en la posición 3 un etil. ¿Por qué? Porque tenemos dos carbonos en esa ramificación. Y recordemos que la raíz es et, el prefijo, para dos carbonos. Por tanto, en el 3 hay un etil, en el 5 hay un etil y en el 6 hay un metil. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a poner como 3,5 dietil, porque son dos iguales, dietil, un guión, y posteriormente ponemos 2,6 guión dimetil, porque son dos iguales, dos metiles, y acabamos con la cadena principal, que es el heptano, ¿sale? ¿Por qué lo pusimos de esta forma? Porque la nomenclatura para nombrar las ramificaciones se pone en orden alfabético. En el caso del etil, va primero que el metil, por lo tanto va primero en orden alfabético el etil, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver la siguiente regla. Permítanme. Ahí está. Ok, regla 2. Una vez que se tiene eso, bueno, dice la numeración parte del extremo más cercano a un sustituyente. Si por ambos lados hay sustituyentes de igual distancia de los extremos, se tiene en cuenta el resto de sustituyentes del alcano. Entonces, en el caso que tengamos ramificaciones, lo primero que haces es contar a partir de la ramificación más cercana. En este caso podríamos contar a partir de aquí, sería 1, 2, 3. En el carbono 3 se obtiene la ramificación más cercana, pero lo hacemos para disminuir los números. Entonces, contamos del extremo donde se encuentre la ramificación más cercana. ¿Vale? En el caso del carbono 2, aquí encontramos esta ramificación, metilo, y por eso es que tenemos el 2,4 dimetil hexano. Si lo hubiéramos contado del otro extremo, sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería el 3,5 dimetil hexano. Pero lo que se quiere es disminuir lo más que se puedan los números, ¿sí? Por lo tanto, vamos a contar a partir de donde está la ramificación más cercana. Regla 3. El nombre del alcano comienza especificando los sustituyentes, ordenados alfabéticamente y procedidos desde de sus perspectivos localizadores. Para terminar, se indica el nombre de la cadena principal. Bien, entonces, tenemos la ramificación más cercana, en el caso aquí con el bromo. 1,2 tenemos al bromo, 2 bromo. En el 4 hay un etil. Ajá. Y en el 7 hay un metil. Entonces sería 2 bromo, 4 etil, 7 metil, perdón, octano. ¿Sí?
Y finalmente la regla 4 son solamente 4 reglas. Dice, existen algunos sustituyentes con nombres comunes que conviene saber. Esto posiblemente no lo utilicen porque la verdad es que ya no da el tiempo para profundizar un poco más en esto, pero ténganlo en cuenta que existen sustituyentes en los cuales tienen este tipo de formas. Los vamos a llamar isopropilo, el terbutilo, que es como una cruz, ajá, isobutilo, cuando acabamos se dice como una V, ¿sí? Entre estos carbonos, es cuando nosotros determinamos la palabra iso, ajá, y cuando terminamos como una patita de gallo, determinamos la palabra ter, ¿vale? En el caso que una patita sea más larga que la otra, el prefijo es sec butilo. Todo esto tiene que ver con ter de un carbono donde se le adicionan 3 carbonos, ¿sí? Y sec, un carbono donde se le adicionan 2 carbonos, sec de carbono secundario. Entonces ténganlo en cuenta, por favor. Bien, esta es la nomenclatura de alcanos. Estos ejercicios los vamos a realizar algunos ejercicios en el lunes. Entonces les pido que tengan en cuenta esta nomenclatura. Para los alquenos es básicamente lo mismo, solamente que la regla 1 es que se va a elegir a la cadena principal de mayor longitud, pero que contenga el doble enlace, ¿sale? Entonces esa cadena debe de contener el doble enlace, entonces la prioridad aquí es el doble enlace. Y vamos a empezar desde donde inicie el doble enlace, ¿ok? La regla 2, el nombre de sustituyente precede a la cadena principal y lo acompaña con un localizador. Si se dan cuenta aquí, podríamos haber elegido esta más larga, porque es la más larga continua, pero, ojo, debe de contener al doble enlace. Por tanto, empezamos desde allí. En este caso, aquí tendríamos en el carbono 2 una ramificación de una raíz prop, que sería el propilen, o propil, perdón. Y terminamos con el... Aquí se equivocaron, es ept, la raíz epto por ser 7, ept. Y luego indicamos el número donde está la doble ligadura, en el 1, en ese carbono 1. Entonces sería ept 1 y terminamos con eno, ¿sale? Por ser solamente un doble enlace. En el caso de este compuesto, tenemos al 4-metil 2. En el carbono 2 tenemos al doble enlace. Por tanto, sería 4-metil 2 pent, por ser la raíz de 5 carbonos en la cadena principal, y un doble enlace, entonces serían 2-penteno. Si tuviéramos 2 dobles enlaces, sería 2-pentadieno. O si hay 3 triples enlaces, dobles enlaces, perdón, sería el ditrieno, ¿sale? Con 4 tetraeno. Y así nos seguimos. De esta misma forma, la regla 3 nos indica que cuando hay varios sustituyentes, se ordenan alfabéticamente y se acompañan de sus respectivos localizadores. En el caso que tenemos aquí al bromo y al cloro, pues se ordena alfabéticamente como 2 bromo, 4 cloro, que es donde los encontramos, y la raíz es 6, entonces sería ex. En el carbono 2 está el doble enlace, el 2, y es un doble enlace solamente, entonces sería eno. Cuando se tiene el doble enlace en la misma distancia, en ambos extremos, se enumera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Entonces tenemos aquí al 2 bromo, el 4, perdón, metil, ajá, y la raíz es de 6, y tenemos al doble enlace en el 3. Entonces ya con esto podemos armar el nombre, que sería 2 bromo, 4 metil, ex, 3 eno. En compuestos cíclicos resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, puesto que siempre se encuentra entre las posiciones 1 y 2, ¿sale? Aquí no se nombra la posición del doble enlace, simplemente se nombran las ramificaciones.
En el caso de los, metilos, es el carbono 3. Carbono 4 sería el dimetilciclopenteno. ¿Sale? Nos vamos a los alquinos. Y prácticamente es lo mismo que con los alquenos. ¿Sale? Esto no lo voy a repetir, ustedes lo pueden leer. Nada más que terminamos con la palabra ino. En vez de eno, es ino. Esto no lo tomen en cuenta en el caso de los eninos, que es la conjugación o la mezcla entre carbono, entre triples enlaces, dobles enlaces. No los vamos a ver en este curso, ¿sale? Y finalmente vemos a los compuestos cicloalcanos. Bien, la nomenclatura de los cicloalcanos. Tenemos estos, solamente se le aumenta la palabra ciclo. Seguimos con la raíz normal de 3 carbonos. Sería el ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. En los ciclos alcanos, con un solo sustituyente, se toma el ciclo como cadena principal de la molécula. Es innecesaria la numeración del ciclo. Entonces, en este sentido, no es necesario colocar en el carbono 1 porque siempre va a ser el carbono 1 cuando tenemos solo una ramificación, ¿sale? Entonces tenemos al etil ciclobutano, al iso, como les comentaba, este tipo de ramificaciones sería el isopropil ciclohexano y el metil ciclopentano, ¿sale? Nos saltamos la regla 2. En el caso de la regla 3, si el anillo tiene uno o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético, exactamente igual. En el caso de tener el etil y el metil, primero va el etil. Entonces sería el 1-etil 3-metil ciclopentano. Y en este caso sería el 1-bromo 3-cloro ciclohexano. Hasta aquí sería la nomenclatura, chicos. Son las reglas. Voy a colocarles ejercicios sencillos para que ustedes puedan realizarlos el lunes. Y bueno, yo les pido que revisen estas reglas durante el fin de semana. Vamos a regresar a la presentación. Y finalmente vamos a ver la geometría. La geometría de los hidrocarburos, solamente les voy a pedir que se aprendan el tipo de ángulo que necesitamos para cada uno de ellos debido al tiempo. En el caso de los compuestos alcanos, nosotros podemos ver, este es el compuesto metano, CH4, ¿vale? En su modelo de escritura de línea de los enlaces. Y vean el enlace que tiene entre un hidrógeno y el otro hidrógeno sería 109.5 grados, ¿sale? Este enlace es de 109.5 grados o 109 grados. En el caso de los alquenos con doble enlace, su estructura cambia porque su ángulo de enlace cambia. En este caso sería de 120 grados o 121.7 grados para ser más específico, pero lo podemos decir en general 120 grados. Y en el caso del alquino, su ángulo de enlace sería 180 grados. Ahora, sus estructuras, su geometría espacial, este compuesto es un tetraedro. ¿Ok? Es una estructura tetraédrica. Formas un tetraedro en su estructura espacial. En el caso de los alquenos se forma una estructura o geometría trigonal plana. Si nosotros lo vamos a ver el lunes también un poco más a detalle con los panditas o las dulcigomas que lleven, que traigan. Y vamos a ver cómo se forman estos, pero en el caso de los alquenos, ahorita quédense con ello, su geometría es trigonal plana, y en el caso de los alquinos, su geometría es lineal, ¿sale?
Aquí podemos ver cuando tenemos un triple enlace, cómo se forman con los electrones. Y un doble enlace es 4 electrones y un enlace sencillo, 2 electrones. Bien, en su ejercicio, en esta parte de la geometría, ustedes van a colocar en el carbono 3, van a identificar si se refiere a un, o están identificando un alcano, un alqueno o un alquino. En el caso del, por ejemplo, si nos vamos al carbono 3, lo buscamos. Vean aquí, estas rayitas que se ven aquí, simplemente lo que está indicando es que es un enlace igual que este, pero está saliendo fuera del plano. Recuerden que las moléculas no son lineales, es decir, no es solamente una dimensión de 2D, sino están representando la dimensión de 3D, ¿sí? Tercera dimensión. Con estas rayitas está indicando que este compuesto está fuera del plano, ¿sí? Fuera del plano. Pero es un enlace exactamente igual a este. Igual la cuña está indicando que está dentro del plano, ¿ok? Por el otro lado del plano. Pero en el caso del el carbono 3, pues no identificamos ningún doble enlace, por lo cual todos son enlaces sencillos. Y este carbono lo identificamos como un alcano, en la cual el tipo de enlace es un enlace sencillo. Su geometría molecular, recuerden la geometría molecular para los enlaces sencillos, ¿cuál sería? Estamos hablando de este. Y su geometría molecular sería el tetraedro. Entonces le ponemos ahí tetraédrica y su ángulo de enlace 109 grados. ¿Sale? En el caso del carbono 5 nos vamos para allá y observamos también es un alcano y entonces repetimos la información. Enlace sencillo, geometría tetraédrica y ángulo de enlace 109 grados. En el caso del carbono 2, observen, ya estamos aquí hablando de un doble enlace. Por lo tanto, el carbono 2 sería un doble enlace, o tipo de enlace es doble. Su geometría es trigonal plana y su ángulo de enlace es 120 grados. ¿Vale? Se pueden pues apoyar de esta tablita que les puse aquí sin ningún problema. Bien, chicos. Y finalmente vamos a ver la actividad 10, que es la isomería. ¿Qué es un isómero? Es un compuesto que tiene el mismo número de átomos de carbonos y de hidrógenos, misma fórmula química en sus elementos, pero distinta configuración espacial. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el caso que tengamos al pentano, podemos tenerlo de esta forma. ¿Y cuántos carbonos tendríamos? 5 carbonos, ¿verdad? ¿Y cuántos hidrógenos? 12 hidrógenos, ¿sale? Entonces, 5 carbonos y 12 hidrógenos. Si nosotros vemos esta estructura, podríamos decir es diferente, pero en realidad es igual en su mismo número de átomos. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y vamos a contar los hidrógenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 hidrógenos tenemos en el caso de este compuesto. ¿Es lo mismo? ¿Mismo número? Por supuesto. 5 carbonos y 12 hidrógenos, 5 carbonos y 12 hidrógenos. Y si vemos este, sería igual 5 carbonos y 12 hidrógenos. El punto es que tenemos un mismo número de elementos. Sin embargo, tenemos una diferente disposición en el espacio, diferente configuración. Se clasifican en estos como isómeros estructurales. Y estos específicamente son los isómeros de cadena. ¿Ok? Entonces, este es el nombre del pentano, este es el isopentano y este es el neopentano. Los tres tienen diferentes propiedades físicas, tanto en su punto de ebullición como en su punto de fusión. Esto, estructuras, les da diferentes propiedades físicas y químicas. Entonces, esto es un isómero, chicos. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente arreglo en el espacio, ¿vale? Diferente estructura. Entonces, esos son los isómeros de cadena. Están los isómeros de posición. Prácticamente un isómero es lo mismo. Tienes lo mismo número de fórmula química, pero diferente estructura en el espacio. Entonces,
Cuando tenemos los de posición, la fórmula molecular C3H8O representan a 2 alcoholes. Cuando hablamos, bueno, después vamos a ver los grupos funcionales, pero si ustedes pueden ver la posición de este OH, esta posición está en el carbono 1, y ahora el OH después lo vamos a poner en la posición 2, ya estaría en el carbono 2, por lo cual esto es un isómero. Tenemos los mismos fórmula química, pero diferente arreglo, ¿ok? Y esto es para la posición del grupo funcional, que es este OH, ¿sale? Y si nos vamos al isomería de función, este sería la isomería de función. ¿Por qué función? Porque hay una función ya diferente. En el caso que tenemos, por ejemplo, vean esta primera estructura y vean esta otra estructura. Tenemos un carbono, dos carbonos. Aquí están metidos los hidrógenos. Tenemos tres hidrógenos, tres hidrógenos. Y entonces tenemos C y otro carbono. Entonces tenemos C3, hidrógenos son 6, sería C3H6 y un oxígeno. Y tenemos lo mismo acá. 1, 2, 3 carbonos, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, C3H6 y un oxígeno, ¿sale? Misma estructura, misma fórmula química, perdón, pero en el caso de que movemos a ese grupo funcional, lo que tenemos aquí es un grupo funcional llamado cetona y este grupo funcional llamado aldehído son totalmente diferentes. Entonces, a estos isomerías se le llama isomería de función, porque la función química cambia, ¿sale? En este caso, los de posición no cambia la función química, siguen teniendo la misma función de alcohol en el caso del OH, ¿sale? Muy bien, y finalmente tenemos a la estereoisomería, en la cual vamos a tener los compuestos que tienen la misma constitución y secuencia de enlaces, ¿sí? Aquí no está la misma secuencia de enlaces, pero en la estereoisomería sí. Pero van a diferir en las posiciones relativas de sus átomos o grupos en el espacio. A estos se les denomina estereoisómeros y se pueden clasificar como isomería geométrica u óptica. Vamos a ver la isomería geométrica. La isomería geométrica, si ustedes pueden dar cuenta, estos compuestos es un alqueno. Vean el cloro, está unido al carbono. Este otro cloro está unido al carbono. Este cloro en el compuesto cis está unido al carbono y este cloro en el compuesto cis está unido también al carbono. Entonces, cumple que están unidos en la misma constitución y secuencia de enlaces, ¿sale? En sus posiciones es la misma, pero ¿qué cambia? Va a cambiar que este cloro va a estar arriba y en este caso el cloro va a estar abajo. Cuando hay una desigualdad en este sentido, a este compuesto lo llamamos trans, en la cual tenemos una diagonal, podemos decirlo, entre los cloros, ¿sale? Están alternados. Y en el caso de este compuesto alqueno, tenemos un colapso entre los dos cloros, ¿sí? Están en el mismo plano estos dos cloros, y a esto lo llamamos cis. Entonces, aquí se denomina que están colapsados. Ajá. Entre cloro y cloro están, digamos, como chocando. Y entre cloro y cloro de este lado está alternado. Estos dos no chocan, ¿sí? Entonces, en estabilidad, este es más estable, el que no choca, que este, porque cuando hay un roce o un choque entre dos átomos, hay una menor estabilidad, ¿sale? Por lo tanto, una mayor reactividad. Entonces, esta es la diferencia entre los compuestos trans y compuestos cis. Yo les pido que chequen este enlace de los isómeros geométricos. Revísenlo, por favor. Y contestan estas dos preguntas. ¿Sale? ¿Por qué las grasas trans y por qué son tan preocupantes para la salud? Ajá, eso lo vamos
bueno, chéquenlo por favor en la red. Bien, y esta actividad también, por favor, háganla. Dice, ¿qué compuestos pueden existir como isómeros cis y trans geométricos de estos? ¿Sale? Es un poco ya para poder que practiquen esta isomería geométrica. ¿Cuáles son los isómeros que podrían existir? Recuerden, si tenemos un alqueno, en el 1, pues existen los isómeros cis y trans. Tanto el cloro puede estar abajo y el bromo también puede estar abajo, en este caso, el cloro y el bromo, o el cloro puede estar aquí y el bromo puede estar acá. ¿Sale? En el caso que tengamos este compuesto lineal, pues aquí no podría existir una isomería cis-transgeométrica. ¿Por qué? Porque no hay una ramificación. Si se pueden dar cuenta, todo este compuesto es completamente lineal y no es arborescente. Entonces, solamente aquellos que son arborescentes tienen una isomería cis y trans, ¿vale? Solo los que son arborescentes. Entonces, ustedes tienen que checar cuál de ellos es arborescente y con ello determinar si es cis o trans. ¿Ok? Bueno, en el caso de solo hay una excepción. Si es arborescente, tiene que tener dos arborescencias, ¿ok? Para poder determinarlo como cis-trans. Entonces, en el caso del doble enlace, allí deben de estar las dos arborescencias. ¿Se dan cuenta? Es como el dibujo de aquí. Este cloro debe salir para acá y en el carbono, ahí debe haber otro cloro para determinar que uno esté en diagonal y el otro esté colapsado. Entonces, si dan cuenta, en este solamente sale una ramificación de un carbono, pero no del otro carbono, ¿sale? Por lo cual, este no sería una geometría cis-trans. Y finalmente van a completar esta pequeña tablita. Isomería estructural, qué similitud hay, qué diferencia y qué requerimientos hay de los isómeros geométricos. Esto con la información que se leyó de este lado. ¿Vale? Muy bien, chicos, pues eso sería todo. Espero que esta información les haya ayudado para realizar las actividades. Y si tienen dudas, por favor, indíquenme. Voy a dejar de compartir y nos vemos. El día de mañana también les subo información. Saludos.